Son las 10, las 9 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Javier Ruiz. 1.229 contagios en 24 horas y el ritmo sigue subiendo. Vamos a peor. En una semana, en 4 días, hemos subido un 43% los contagios. La cifra de expansión del virus es la más alta desde tiempos del confinamiento. Y esos contagios no solo se están acelerando, empezamos la semana con 800, la vamos a cerrar con 1.229, sino que además se están generalizando. Madrid ha multiplicado por 4 sus contagios. La Comunidad Valenciana los ha multiplicado por 3. Euskadi los ha multiplicado por 2. Las cifras no están controladas y pese a que el gobierno dice que esto es contagio residual y no una nueva ola, la pregunta es ¿qué más da si quema igual? ¿Qué más da que estas fueran cenizas del antiguo incendio o nuevas llamas? ¿Qué más da si esto quema igual? ¿Qué más da si esto mata igual? Ahora mismo lo que tenemos son datos extraordinariamente preocupantes que no son solo datos generales, sino que también en los particulares, también en juventud empiezan a preocupar. Los jóvenes empiezan a ingresar en la UCI. Mariola Lurido, los datos los ha publicado esta tarde el Ministerio de Sanidad y siguen siendo extraordinariamente preocupantes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Simón admite que hay transmisión comunitaria en todas partes, muy baja, excepto en aquellas comunidades como Aragón y Cataluña, donde los brotes se han descontrolado. Dice que no parece que estemos ante una segunda ola, que la situación no es comparable a marzo y abril y que de los 483 brotes activos, la mayoría están controlados, pero hay un 25% que presenta mucho riesgo, sobre todo los vinculados al ocio y a la relajación de los jóvenes, a quienes ha alertado de que también corren peligro. Tenemos ahora mismo cuadros de pacientes jóvenes con cuadros graves ingresados en UCI. Es verdad que no era lo habitual cuando la mayoría de nuestros casos eran en personas mayores, pero ahora mismo, a medida que el grupo de población de riesgo se está trasladando a las personas jóvenes, estamos viendo, con un porcentaje muy inferior, por supuesto, pero estamos viendo cuadros graves. Llevamos 2 días seguidos por encima del 1.000.000 de nuevos casos, hoy con un leve repunte hasta los 1.229, con Madrid como segunda comunidad con más positivos diagnosticados, 225, por delante del País Vasco, que se ha disparado 145, y por encima también de Cataluña, 121. Aragón continúa como la zona con el peor dato, 352, y ojo a la Comunidad Valenciana, que hoy ha triplicado sus nuevos contagios, más de un centenar, la cifra más alta en 2 meses. Un reflejo de la expansión del virus es este dato. A falta de la última actualización de mañana, el mes de julio termina con 36.000 contagios frente a los 10.000 del mes de junio. Hasta hoy teníamos 2 problemas, quizás 3. Teníamos Aragón, teníamos Cataluña, quizás también Madrid. Hoy ya no tenemos 3 problemas en España, sino que tenemos un problema. España, entero ahora mismo con tasas de este tipo de contagios. Madrid multiplicando por 4, Comunidad Valenciana por 3, Euskadi por 2. Con todo esto, el Ministerio de Sanidad hoy dice: consejo a la población. Debemos ser muy prudentes. No podemos dejar de hacer las cosas que hacíamos antes, pero sí debemos de ser muy conscientes que debemos de hacerlas de otra manera, respetando al virus. Y la fotografía vuelve a parecerse sospechosamente a la de un momento que nos llevó al confinamiento. Las cifras ya son de hecho más altas que cuando se decidió confinar a la población. Cierto es que a día de hoy la población afectada es más joven, cierto es que la capacidad de diagnóstico es mayor, cierto es que el sistema sanitario se ha reforzado, pero cierto es también que empiezan a surgir problemas como los que vimos en su día. 50 brotes en residencias de mayores, 50, con gobiernos como el de Lambán, como el de Aragón, denunciando a algunas de esas residencias. Hoy lo anunciaba Lambán. Ahora quienes introducen el virus en las residencias son los trabajadores. No voy a entrar en detalles
y desde luego habrá que tomar medidas más incluso de las que se han tomado y en las que, por cierto, Aragón ha sido pionera. Esta misma noche se ha denunciado a una de esas residencias, hay ya 2 fallecidos allí. Esther Orera, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. El Gobierno de Aragón va a interponer una denuncia contra la residencia de Burbáguena en la provincia de Teruel tras constatar la existencia de indicios de delito en las inspecciones que han realizado tanto Salud Pública como el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. Por el momento no ha trascendido cuáles serían esos delitos. Hay 62 ancianos contagiados, 15 ingresados en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, uno más de los que había ayer. El número de fallecidos de este centro se mantiene en 2. Desde ayer la Consejería ha ido trasladando a 13 residentes que no tienen coronavirus al llamado Centro COVID de Gea de Albarracín, a 80 kilómetros. Se suma este centro al de Casetas, que volvió a abrir el 15 de julio y que en este momento acoge a 29 personas. Otro de los centros COVID, la residencia de Yéqueda, en la provincia de Huesca, se encuentra disponible pero sin ningún residente derivado. En total en Aragón, hasta esta pasada medianoche, habían fallecido 765 personas en residencias. Se mantienen activos 89 brotes, de los que 41 se localizan en estos centros. Hemos hablado con el alcalde de Burbáguena, con Joaquín Peribáñez. Nos decía, en esas residencias de mayores, en ese pueblo en concreto, a esta hora hay miedo. Sí, hay miedo. Esta es la realidad, hay miedo. Porque además todos tenemos una vinculación de una u otra manera con la residencia. Hay 35 o 40 personas en la residencia que son vecinos de Burbáguena de toda la vida, que por motivos de edad se han subido allí, que les ha venido muy bien porque tienen cercanos a los familiares. E indudablemente, bueno, pues unos tenemos relación porque familia, otros tienen relación porque vecinos. Hay trabajadores que suben y bajan todos los días. 50 residencias ahora mismo con brotes de enfermos, 50 de nuevo, después de haber visto más de 19.000 ancianos fallecer allí, 9.800 todavía sin reconocer. Y con Cataluña abriendo también investigaciones a sus residencias y llevando algunas de ellas directamente ya al banquillo. Ana Pulsí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Javier. El titular del Juzgado número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, quiere sacar a la luz todo lo que ocurrió durante los meses de la pandemia, en que murieron más de 4.100 abuelos en geriátricos catalanes. Ha mandado a la Guardia Civil a pedir información detallada y extensa a la Generalitat, al Departamento de Vicepresidencia y Economía y a las Consellerías de Salud y Asuntos Sociales. La consellera Alba Vergés ha dicho hoy que van a colaborar con la justicia. Nos ha llegado requerimiento de información y por lo tanto vamos a dar toda la información requerida sobre esta gestión de residencias y ningún problema. Siempre lo hemos dado a la ciudadanía en general y a todos los que nos han pedido. Los agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil ya han tomado declaración a varios testigos en una causa que está bajo secreto de sumario. Han hablado, por ejemplo, con la presidenta de la patronal de los geriátricos para saber si hubo déficits, qué tipo de atención recibieron los abuelos o si se siguieron los protocolos. Insisto, no todo es igual, pero demasiado parece igual. Volvemos a tener cifras descontroladas, volvemos a tener brotes extraordinariamente frágiles en residencias de ancianos. No todo es igual, pero algunas cosas desgraciadamente vuelven a ser iguales. Hoy el argumento del gobierno es: esto no es una segunda ola, sino rescoldos todavía de la primera. Si esa transmisión empieza a superar unos niveles que no permitan un control y empezamos a dejar de ser capaces de identificar los brotes y volvemos a pasar a una situación en la que identificamos desgraciadamente casos en sábana por todos lados, empezaremos a tener que pensar en una posible segunda ola. Por tanto, ahora mismo en España no podemos ni siquiera pensar en esa situación. Si llegaremos a un momento en el que podamos tener esa famosa segunda ola, dependerá de si hay unas introducciones masivas de casos, segundo, de si aunque no las haya, no somos capaces de controlar esos brotes que vamos detectando y esa transmisión residual que queda y dejemos, por así decir, que se vuelva a escapar. La clave para el gobierno es si esto es o no es una segunda ola. Si pueden venir segundas olas más adelante, no lo sé. Si esto lo es, desde luego no lo parece. Si lo fuera, estaríamos en una situación muy diferente a la que estamos ahora. Lo que estamos detectando ahora, afortunadamente, son brotes y un cierto grado de transmisión comunitaria en todas partes muy bajo, pero en algunas partes un poco más alto de lo observado hace unas semanas. Técnicamente, esa preocupación es primordial, si esto es o no es una segunda ola. Políticamente, ¿qué más da que estos sean rescoldos de un viejo incendio? ¿Qué más da que estos sean nuevas llamas si esto sigue quemando igual y si esto sigue matando igual? En la cadena SER, hora 25.
con Javier.